Bienvenido Nicolás Casas, abogado especialista en Derecho Familiar, a una nueva charla sobre Derecho que estamos llevando en este ciclo en la radio. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Venimos hablando en la última semana y veníamos siguiendo como un hilo conductor que tenía que ver qué pasa cuando las parejas se separan y los hijos, los regímenes de comunicación, qué pasa con las cuotas alimentarias. Y hoy quería salirme un poco de eso y que hablemos de algo que a veces nos olvidamos, que también queda encuadrado dentro de lo que es el derecho de familia, que es el bullying. Una temática muy atrapante y que está claramente relacionada con el derecho de familia, porque obviamente el bullying involucra fundamentalmente como víctimas a personas menores de edad, ¿no? Así que claramente lo podemos integrar a lo que es el derecho de familia y lo que respecta a daños en el derecho de familia, ¿verdad? La Justicia de Córdoba publicó esta semana, en estos días, un fallo sobre bullying que a mí me pareció bastante especial porque yo no había visto hasta ahora que un caso de bullying en Córdoba llegue a la parte penal. Por lo general se resuelve antes. Exactamente. En general se resuelve en el ámbito de la escuela o en el ámbito del organismo administrativo de niñez, que acá en la provincia de Córdoba es la CENAF, a través de las diferentes UDER, ¿no? Que tiene la provincia. Y en todo caso, si pasa a la justicia, suele recaer en la justicia civil, ¿no? Por daños y perjuicios, o incluso en la parte de niñez, en el juzgado de niñez. Acá cayó directamente en el juzgado penal juvenil de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los actos de bullying que sufrió una persona menor de edad, es una adolescente de 13 años, en un colegio de Córdoba, tienen que ver con delitos, ¿bien? ¿Qué delitos? Bueno, concretamente amenazas calificadas y agresiones físicas, lesiones leves que se le produjeron a esta chica por la utilización de una tijera, ¿bien? Que fueron lesiones propinadas por una de las compañeras de curso. Entonces, a raíz de esos delitos, empieza a intervenir la justicia en lo penal juvenil. Pero, ¿por qué bullying y no un caso solamente de amenaza calificada y lesiones leves? Claro, esto se lo trata como bullying, o sea, insisto, interviene la justicia en lo penal juvenil porque hay delitos que fueron cometidos a priori por personas menores de edad, concretamente chicas de 12, 13 años, bien adolescentes. Ahí se activa el aparato penal, en este caso la penal juvenil. Pero hablamos de bullying también, de hecho en el fallo aparece en repetidas ocasiones la palabra bullying. ¿Por qué? Porque se trató de un hostigamiento constante, ¿bien? No fueron 2 o 3 hechos aislados, sino que fue una concatenación de hechos a lo largo de 2, 3, 4 meses que ha sufrido esta adolescente, ¿bien? Es por eso que ese hostigamiento, esas agresiones constantes, regulares, digamos, en el tiempo, es lo que termina de dar la nota distintiva del bullying. Es por eso que en este caso puntual, si bien digamos, con características o consecuencias penales, pero hablamos de bullying por las características, ¿no? Por el sostenimiento en el tiempo de esas agresiones. Así que bueno, ahí intervino la justicia penal de manera, como siempre se hace en estos casos donde hay menores de edad, de manera interdisciplinaria. Obviamente no hubo condenas de prisión. Eso te iba a preguntar, son menores, pero son menores de 13 años. Exacto. Entonces no son punibles. No son punibles. El hecho, no vamos a hablar mucho acá de derecho penal, pero digamos, al ser menores no punibles, obviamente que no son sometidos o no fueron sometidas estas adolescentes a proceso penal, como si lo son, por ejemplo, los mayores de edad o los menores que ya han cumplido 16 años. Claro, si hubieran sido chicos, no sé, de quinto año que ya tienen 16, 17... Ahí hubiesen afrontado otro tipo de proceso, ¿bien? Digamos, similar o prácticamente igual al proceso penal de los mayores, con la diferencia de que tampoco se los puede condenar a prisión cuando son menores de edad, por más que ya hayan cumplido 16 o 17 años. Pero en este caso eran todas menores, el grupo, digamos, que ha atacado constantemente en ese hostigamiento, digamos, regular,
que se ha sostenido en esta escuela de Córdoba fue perpetrado justamente por un grupo de compañeras adolescentes, ¿no?, de 12-13 años, por lo cual son menores no punibles. Eso quiere decir que, en definitiva, no han recibido una pena, sino que la resolución de la jueza de la causa tuvo que ver con qué, bueno, con tratar de trabajar la situación de forma interdisciplinaria, con los padres, tanto de la víctima como con los padres de las adolescentes que agredieron a esta chica. A mí lo que te decía que me llamó la atención, Nico, es que el título que eligió la justicia cuando publica este fallo, que es que instaban a los adultos a dialogar con los adolescentes. Claro. Porque esa hubiera sido la resolución final del caso. Mandar a los padres a hablar a los niños. Claro, tal cual. Eso suele pasar cuando el juzgado en lo penal juvenil tiene que arribar a una decisión, una resolución sobre un caso concreto. ¿Bien? Sabemos que al ser menores no punibles no se les puede dictar una condena, mucho menos de prisión efectiva, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones suelen rondar en, bueno, como dice la propia ley de niñez en la provincia de Córdoba, o sea, en medidas de primero o segundo nivel, en este caso de segundo nivel. ¿Y qué quiere decir concretamente eso? Bueno, una de las medidas, como bien decías vos, Nati, es el tema de instar para que los padres dialoguen o promuevan el diálogo armónico entre, bueno, con sus hijos, ¿no? Ya sean los padres de la propia víctima como los padres de las adolescentes que han agredido a la adolescente víctima, ¿bien? Entonces, esa es una de las medidas que se ha tomado. No solamente eso, sino también se ordena y se promueve con este fallo a que se trabaje de manera interdisciplinaria. Cuando digo interdisciplinaria me refiero, por supuesto, con psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc. Y dándole, en consecuencia, una gran participación a la escuela, al establecimiento educativo, ¿bien? Y también en concordancia o en conexión directa con el Ministerio de Educación, ¿no?, de la provincia. Pero bueno, son todas medidas que con el tiempo, bueno, se irán viendo si son o no eficaces para abordar esta situación. Y lo interesante también es que da algunos mínimos lineamientos como para que en caso de que esto vuelva a ocurrir, ya sea con la misma adolescente víctima o con otra adolescente u otro adolescente, se trabaje de manera interna en la escuela, porque ya yéndome un poco del caso puntual, yendo a la generalidad de los casos de bullying, la idea principal es detectarlos a tiempo y trabajarlos dentro de la escuela en conjunto con los padres, ¿no?, y buscar soluciones dentro de esos ámbitos. A mí me llamó mucho la atención que una de las partes, como trataba de justificar lo que había pasado, tratando de definir a la víctima porque era muy grandota para ser víctima comparada con los demás. Claro. ¿Existe dentro de todo esto la forma de decir hay una víctima ideal? No se puede pensar que hay un ideal de víctima. Esto sinceramente, digamos, lamentablemente le puede pasar a cualquier chico, a cualquier niño, adolescente. Obviamente que, más allá de que no soy psicólogo, pero por haber leído y escuchado situaciones similares, normalmente bueno, son aquellos que menos herramientas, ¿no?, en lo personal, en lo individual pueden encontrar, las personas menores de edad que son elegidas, ¿no?, como centro de ataque. Por eso es que es tan importante estar atentos, tanto como docentes, directivos de la escuela, otros profesionales que trabajan en la escuela, como también los propios padres, estar atentos a los pequeños indicios o a las pequeñas conductas diferentes, ¿no?, o que vayan rompiendo con la habitualidad de estos chicos para involucrarse de lleno y ver qué es lo que le está pasando a este chico, a este adolescente, si realmente es una cuestión propia de la edad o si hay algún hostigamiento por parte de, bueno, algún compañero o compañera en la escuela, ¿no? Y esa es la idea, estar muy atento. A ver, parece muy simple lo que digo, pero en realidad muchas veces es difícil, porque hay casos en donde tenemos adolescentes que suelen dar señales, ¿no?, de alguna cuestión puntual que están sufriendo
en la escuela, pero en otros casos no. Son chicos a lo mejor callados, que normalmente han sido y siguen siendo callados, silenciosos, que no son de muchas palabras, por lo cual pueden ir, digamos, padeciendo estas agresiones de manera interna, ¿no? Sin poder exteriorizarlas ni a las autoridades de la escuela ni a sus propios progenitores. Si yo tengo un hijo que está sufriendo bullying y busco intervención, la intervención no llega, el caso escala y llega, como en este caso, que la agresión llegó a agresiones leves y hubo una amenaza con una tijera, ¿qué puedo hacer yo como padre legalmente? ¿Cuál es mi herramienta? Bueno, lo primero que debemos hacer es tratar de hablar directamente con las autoridades de la escuela, de la institución educativa. ¿Bien? Cuando digo escuela, aclaro Nati, lo digo en sentido amplio porque esto puede pasar en alguna academia de inglés, en alguna academia de otro idioma, en algún club de fútbol, etc. ¿Verdad? Pero bueno, siempre se pone a la escuela como principal centro, ¿no? Donde ocurren estos ataques y el bullying en general. Pero lo primero entonces es tratar de hablarlo con las autoridades de la escuela, con los docentes, ver qué está pasando. Siempre se aconseja de una manera lo más amistosa posible, ¿no? No ir con los tapones de punta porque, bueno, muchas veces esto lleva tiempo, o sea, se detecta una situación de bullying y, bueno, para tratarlo, abordarlo, no se va a solucionar de un día para el otro, o sea, que esto lleva tiempo. La idea es que no salga del ámbito de la escuela y del ámbito de la familia. Ahora bien, hay casos como este que acabamos de analizar y otros tantos que como no se solucionan, lamentablemente, dentro de la escuela, del colegio, ya pasa a la instancia judicial. Y cuando digo pasa a la instancia judicial, podemos tener un desdoblamiento. Por un lado, la parte civil, que es donde se pueden reclamar los daños que el niño adolescente ha sufrido a raíz del hostigamiento constante, es decir, del bullying ocasionado por uno o varios compañeros. Y bueno, si el tema es más grave, ¿no? Cuando ya hay lesiones o amenazas calificadas, ya ahí podríamos también desarrollar la parte penal, ¿no? Como ha ocurrido en este caso. Y bueno, y después está el tema de las responsabilidades. Una gran cuestión que siempre se debate en lo jurídico y que es muy común que las partes, cuando digo partes fundamentalmente hablo de los padres, la familia, ¿no? Del chico víctima y de los chicos que han agredido y la escuela, el establecimiento educativo, ¿no? Muchas veces encontramos en instancias judiciales o incluso extrajudiciales que se reparten culpas y no se llegan a poner de acuerdo nunca. Bueno, la realidad es que todos son responsables, o sea, no hay nada por descubrir en los jurídicos, todos son responsables. O sea, los padres, lo dice la propia ley, el Código Civil, son responsables por los actos de sus hijos menores de edad. ¿Bien? Entonces, si los hijos menores de edad ocasionan un daño, los padres van a tener que responder, no penalmente, pero sí por los daños que ocasionaron, sí civilmente. Y eso también, digamos, puede entrar en concurrencia con la responsabilidad de los establecimientos educativos, porque esto va más allá del bullying. O sea, cualquier chico, niño, niña, adolescente que está en una escuela, que cursa sus estudios en una escuela, y dentro del horario, ¿no? de escuela, del horario de cursado, ya sea que está en el recreo o dentro del aula, etc., sufre un daño, obviamente que la escuela es responsable, va a tener que reparar el daño. Si se puede prevenir el daño, mejor, es lo ideal, actuar rápido. Pero si ya está consumado el daño, la escuela es responsable. Y es responsable de manera objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta estar buscando culpas, ¿no? Negligencias, imprudencias de parte de algún docente o de alguna autoridad de la escuela. Sino que por el solo hecho de que los chicos estén en una escuela, ellos tienen que ser cuidados. Hay un deber de seguridad por parte de la escuela. Por lo cual, si este chico o esta chica que está cursando su estudio en una escuela sufre un daño, jurídicamente va a ser responsable. ¿Bien? Después se verá, porque esto muchas veces no termina en sede judicial, sino que en realidad se llega a un acuerdo previo, de manera privada, pero bueno, si se dirime en lo judicial, van a conjugarse estas dos responsabilidades, ¿no? De la escuela y de los padres.
Bueno, muchísimas gracias por darnos un poquito más de información sobre un asunto tan actual y creo que recién ahora estamos todos empezando a ver qué hacer con esto. Estas son una de las primeras intervenciones que vemos de la justicia en estos casos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, porque se conoce el bullying desde hace varios años, pero en lo jurídico hasta el momento no hay demasiados fallos, ni en lo penal ni en lo civil, ¿no? Hay algunos, pero todavía falta, digamos, ir armando esa cadena de jurisprudencia. Así que bueno, gracias Nati Gracias por tu tiempo, Nicolás. Nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Muchas gracias, que estés bien.